Video de asesino en serie. Definiciones. Perfil criminológico. Es la disciplina de la ciencia forense cuya tarea consiste en analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen, con el objetivo de aportar información útil a la policía para proceder a la captura de un delincuente. Asesino en serie, de Vicente Garrido Genovés. Son aquellas personas que matan a 3 o más personas con un intervalo entre cada asesinato, conocido como periodo de enfriamiento. Tipos de asesinos. Asesino múltiple. Se divide en 5 tipos: itinerante, relámpago, excursionista, en masa y serial. Se clasifican en organizados y desorganizados. Modus operandi. Proceso que sigue el asesino serial para cometer su delito. Firma por John Douglas del FBI en 1970. Acciones repetidas e innecesarias que comete el asesino serial y que nos proporciona datos psicológicos. Fetiche. Son objetos o instrumentos que le van a generar placer emocional al asesino serial. Actos ritualistas, también llamadas conductas ritualistas. Son los actos en los que se sigue una serie de acciones prescritas que se repiten a pesar de ser inadaptativas. Actos de precaución. Conciencia forense que presenta el victimario y desarrolla el modus operandi, con el objetivo de alterar la escena del crimen y evitar ser atrapado. Criminogénesis. Es el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Por extensión, podemos considerar la criminogénesis como el conjunto de factores y causas que dan por resultado la conducta antisocial. Criminodinámica. Es la explicación de los procesos seguidos para llegar a la conducta antisocial. Psicópata. Es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una insensibilidad afectiva, una carencia de empatía y una ausencia de remordimientos, y que normalmente está ligado a una impulsividad y falta de autocontrol, que lleva a los sujetos a delinquir. Sociópata. Catalogado como trastorno de la personalidad, llamado como desorden de la personalidad antisocial. Los psicópatas son personas que no muestran empatía por otros, ni remordimientos por sus acciones. Se muestran encantadores y son excelentes mentirosos, sin dejar ver sus pensamientos y emociones. Tiene una alta autoestima y se piensa a sí mismo como grandioso, por encima del resto. Parafilia. Es el patrón del comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Conducta antisocial. Todo aquello que va en contra del bien común. Delito. Es toda acción u omisión que sancionan las leyes penales. Capacidad criminal. Perversidad constante y activa de un delincuente, y la cantidad de mal que por lo tanto puede temer de él mismo. Adaptabilidad social. Es la capacidad del delincuente para adaptarse al medio en el que vive. Peligrosidad. Es la capacidad de una persona para convertirse con probabilidad en autora del delito. Puede decirse que es también la predisposición a violar la ley penal. Labilidad afectiva. Inestabilidad de ánimo. Tendencia al cambio frecuente, brusco, breve e intenso del humor, a menudo ocasionado por estímulos externos o internos de escasa intensidad o importancia. Albert Henry de Salvo, conocido como el Estrangulador de Boston, nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, Estados Unidos. Era el tercero de los 6 hijos de Frank de Salvo, peón y fontanero, y de Charlotte, hija de un oficial del Departamento de Bomberos de Boston. Frank era un alcohólico que maltrataba a su mujer y a sus hijos. La familia fue siempre pobre. El padre hizo muy poco por mantenerlos. Durante toda la infancia de Albert estuvieron acogidos en las listas de beneficencia. Cuando no estaba maltratando a sus hijos, Frank de Salvo les enseñaba a robar. Albert solo tenía 5 años la primera vez que su padre lo llevó a una tienda para enseñarle qué robar y cómo hacerlo. El niño progresó rápido. Pasó de pequeños hurtos en tiendas a robos, y de estos al allanamiento de morada. Fue atrapado y pasó un tiempo en un reformatorio.
Cuando Albert tenía 7 años, presenció cómo su padre le rompía a golpes los dientes a su madre y luego le doblaba los dedos de las manos hacia atrás, uno a uno, hasta rompérselos. La experiencia más traumática de su infancia fue que lo vendieran como esclavo. Su padre lo entregó junto con sus 2 hermanas a un granjero de Maine por un total de $9. Los niños estuvieron cautivos allí varios meses, sometidos a maltratos, golpes, abuso sexual y trabajos forzados. Durante toda su infancia, Albert se escapaba para huir de la violencia de su padre. Dormía en los muelles de madera del este de Boston, el escondite favorito de los jóvenes fugitivos de la ciudad. El sexo estaba siempre presente en el apartamento de Chelsea, en el que Albert creció debido a las clases que solía impartirle su padre, quien violaba a su madre delante de él y después también a sus hermanas. Frank DeSalvo abandonó su hogar en 1937 y no hizo más esfuerzos por mantener a su familia. Charlotte, su esposa, acabó divorciándose de él en 1944. DeSalvo, con 12 años, fue arrestado por primera vez por robo y enviado a Lyman School para niños. Un año después, fue puesto en libertad y comenzó a trabajar. En 1946 regresó a Lyman School por robar un automóvil. Su madre se volvió a casar, dejando a Albert a su destino, mientras ella rehacía su vida junto a su nuevo esposo. DeSalvo se alistó en el ejército el 16 de septiembre de 1948 y fue destinado al extranjero en 1949, a las fuerzas de ocupación de Alemania durante 5 años. Aunque lo sometieron a un consejo de guerra en 1950 por negarse a obedecer una orden, tuvo en general un buen expediente. Al igual que en el colegio, se mostró muy servicial con las personas autoritarias. En Alemania, DeSalvo descubrió que tenía aptitudes para boxear y se convirtió en campeón de peso medio del ejército en Europa. En Frankfurt conoció a Irmgard Beck, una joven atractiva, hija de una familia católica de clase media, de la que se enamoró y con la que contrajo matrimonio. Su vida cambió cuando se casó y se dedicó por completo a su mujer. Fue ella quien le propuso dejar el ejército, y él lo hizo por complacerla. Volvió a Estados Unidos con ella en 1954. Poco después fue destinado a Fort Dix, donde nació su hija Judy, en 1955. DeSalvo dejó el ejército en 1956, con un honorable licenciamiento, gracias a que no se llevó a cabo una denuncia por abuso sexual sobre una niña de 9 años, a quien DeSalvo besó y tocó. Durante su matrimonio, DeSalvo siempre intentó no parecerse a su padre borracho y tirano, moderado en todo, menos en su enfermiza lascivia. Siempre le gustó pasar mucho tiempo en casa con su mujer y los niños. Era dócil y servicial con su esposa Irmgard. Pero los implacables deseos sexuales de Albert hastiaron a Irmgard. Ella empezó a rechazarlo, especialmente a partir del nacimiento de su hija Judy, quien nació con la cadera deforme. Albert sentía que de alguna forma su mujer lo culpaba por ello. Volvió a Chelsea. Su hijo Michael nació poco después en Meldale, un suburbio de Boston. Aunque tenía un trabajo y un hogar, cuando se encontraba sin dinero, Albert volvía a robar en alguna casa. En 1958 fue arrestado 2 veces y en ambas ocasiones obtuvo una sentencia en suspenso. Una noche, a finales de los años 50, DeSalvo vio en un show televisivo de Bob Cummings a un fotógrafo que hacía pruebas a las chicas para convertirlas en modelos, para lo cual tenía que tomar sus medidas. Esto impresionó a Albert y pensó que sería una buena excusa para acercarse a chicas jóvenes. Se las ingeniaba para entrar, diciendo que era representante de una agencia de modelos. Algunas veces sus halagos y encantos les permitieron seducir a algunas. A otras solo les tomaba las medidas, prometiendo que un ejecutivo de la agencia vendría para contratarlas. Nunca las atacó, y las únicas quejas que recibió la policía estaban motivadas porque la prometida visita no se producía. DeSalvo fue arrestado en 1961, tras actuar sospechosamente en Cambridge, Massachusetts.
fue acusado de allanamiento de morada con agravantes, además de conducta lujuriosa. Pasó 11 meses en prisión y fue puesto en libertad en 1962. Su carrera criminal comenzó el 14 de junio de ese mismo año, con el ataque a Anna Schlesser, de 55 años, quien estranguló con el cordón de la bata de su víctima. El cuerpo completamente desnudo fue hallado por su hijo y presentaba muestras de haber sido ultrajada sexualmente con alguna especie de objeto que fue introducido en su vagina. 2 semanas después, el 30 de junio, apareció el cuerpo de otra mujer llamada Nina Nichols, de 68 años, quien había sido violada y estrangulada con sus propias medias de nylon. Yacía desnuda, como en el caso de Schlesser. Unas horas después de este segundo estrangulamiento, fue encontrado el cuerpo de Helen Blake, una enfermera retirada de 65 años de edad, como a 15 millas de distancia. Presentaba las mismas características. Un distintivo de estos 3 asesinatos es que los departamentos de las víctimas fueron encontrados revueltos, tratando de dar la impresión de haber cometido un robo, aunque la policía concluyó que esto solo era para confundir, ya que encontraron objetos de valor en la escena del crimen. La policía hizo sonar la alarma advirtiendo a todas las mujeres en el área de Boston a cerrar con llave todas sus puertas y ser extremadamente cautas con los extraños, mientras se daba comienzo a una dura investigación. Los detectives bostonianos comenzaron a interrogar a todos los hombres con antecedentes en el ámbito sexual, exhibicionistas, violadores, agresores, mirones, etc. Lo que buscaban era una persona con trastornos mentales, posiblemente con un complejo de Edipo, o que odiase a su esposa o a su mujer, y que por sus agresiones a hembras de edad considerada tratase de borrar la imagen de esa madre temida. Mientras la investigación se llevaba a cabo, siguieron apareciendo más cadáveres, todos ellos estrangulados y con salvajes muestras de violación, pero no todas las víctimas eran mujeres blancas de edad avanzada. Las siguientes víctimas eran estudiantes de 20 y 30 años, entre las cuales también se hallaba una chica de color. En esta ocasión, el asesino dejó restos de semen en una alfombra cerca del cuerpo, y una vecina afirmó haber visto un hombre extraño en el edificio, que describió así: de unos 30 años, estatura media, pelo ondulado, chaqueta oscura y pantalón verde oscura de trabajo. No mucho tiempo después, la policía encontró un nuevo cadáver con 22 puñaladas, además del estrangulamiento típico, pero no mostraba signos de violación. El cuchillo de la agresión fue hallado en la cocina. Los meses pasaban y la policía de Boston comenzaba a desesperarse. El asesino no dejaba pistas considerables para poder atraparle, y las mujeres seguían abriendo las puertas de sus casas a desconocidos, a pesar de las advertencias de los agentes. El fiscal general de Boston incluso acudió a Peter Hurkos, un sensitivo con capacidades de evidencia, en 1961, para pedir su colaboración en la búsqueda del estrangulador de Boston. Para cuando Hurkos se unió a la policía, el estrangulador ya se había cobrado 11 de sus 13 víctimas. La policía entregó al detective psíquico las medias y pañuelos que el estrangulador utilizaba para asesinar a sus víctimas, con lo que llegaba a acostarse toda la noche para impregnarse de su energía. Además facilitaron a Hurkos más de 300 fotografías de las víctimas y el lugar de los crímenes. En honor a la verdad, debemos reconocer que Hurkos consiguió sorprender a los agentes al facilitar datos concretos sobre algunos de los crímenes, que no se habían filtrado a la prensa ni Hurkos podía conocer. De hecho, Hurkos tocaba las fotografías por el reverso y era capaz de describir las escenas que recogían sin verlas. Aún más, llegó a identificar una foto que no tenía relación con el caso y que la policía había colocado entre las demás para sondear la autenticidad o falsedad de sus poderes. Así que, tras ganarse la confianza de los investigadores, no les faltó tiempo para proceder a una detención, cuando el vidente apuntó a un fetichista, Thomas O'Brien, como el presunto homicida múltiple.
Es cierto que los datos aportados por Hurkos sobre Thomas O'Brien resultaron absolutamente precisos. Lamentablemente, no se trataba del asesino, al menos no para la policía de Boston. Un día, una mujer dio la alerta a la policía que patrullaba por una de las calles bostonianas. Un hombre acababa de entrar en su casa y al ver que su marido también se encontraba allí, había huido corriendo. La descripción coincidía con el hombre que buscaban, y al poco tiempo, Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, fue detenido. DeSalvo era un hombre de 29 años, casado, con 2 hijos y trabajaba como empleado en una fábrica de caucho. Confesó que no recordaba haber cometido ningún crimen, que solo recordaba cómo iba a trabajar y volvía rápidamente a casa para jugar con sus hijos antes de que fueran a dormir. Además, se sentía muy disgustado por los crímenes que le contaba la policía. Un psiquiatra que colaboraba con la policía, James A. Brussels, llegó a hablar de personalidad múltiple, para luego determinar que era muy extraño que DeSalvo, si tenía personalidad múltiple, no la mostrase en el curso de los exámenes psiquiátricos. Concluyó que en su caso, la causa de perturbación que le llevaba a olvidar lo que había hecho anteriormente era sin duda debida a una esquizofrenia, no un desdoblamiento, pero sí una ruptura de la personalidad. DeSalvo fue considerado demente, pero fue condenado a cadena perpetua en 1966. En el psiquiátrico penitenciario murió apuñalado por un compañero de celda en 1973.